Obviamente ustedes ya lo han visto bastantes veces, entonces, pero vamos a ir reforzando algunas partes. Vamos a hablar un poco de los indicadores y voy a terminar dándoles una práctica que les va a servir para poder ir entendiendo un poco mejor ya lo que es la organización ya de los estados financieros. Entonces, miren, ustedes ya tienen lo que es el manual ya de acá. Sí, este es el manual. Si bien hemos visto lo relacionado a lo que es el balance general, hoy vamos a ver lo relacionado al estado de ganancias y pérdidas. ¿Ya? Hay dos grupos en lo que es el estado de ganancias y pérdidas. ¿Ya? Tenemos dos capítulos, el capítulo 400, que sería el de gastos, y el capítulo 500, que sería de ingresos. Entonces, con estos dos capítulos nosotros vamos a armar lo que es el estado de ganancias y pérdidas. ¿Ya? ¿Cuáles son ingresos? Acá claramente especifica, estos son ingresos, ingresos financieros, otros ingresos operativos, ¿ya? Acá la recuperación de activos también es un ingreso que se genera. Después, esto del ajuste de diferencia de cambio y mantenimiento de valor muchas veces puede ser negativo, como muchas veces puede ser positivo, dependiendo ya de qué resultado haya tenido. Entonces, puede ser que la diferencia sea a favor, como puede ser en contra. Acá tenemos ingresos extraordinarios, ingresos de gestiones anteriores. Ya el ajuste contable por inflación igual puede ser en algunos casos positivo, como puede ser en algunos casos negativo. Ya todos estos que yo he mencionado, si ustedes han revisado el manual al realizar las prácticas, han debido encontrar ya que se encuentran en el capítulo 500. Ahora, los gastos, por otro lado, vamos a empezar por los gastos, ya que estoy acá, serían los gastos financieros, los otros gastos operativos, tendría los cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos, los gastos de administración. Este ajuste puede ser positivo como puede ser negativo. Entonces, en algunos estados lo van a ver con positivo y en otros con negativo. Entonces, como les decía, dependiendo de si está a favor o está en contra. Acá tenemos los gastos extraordinarios y también los gastos de gestiones anteriores. Y acá obviamente el ajuste contable por efecto de inflación ya sí va a ser ya en este caso positivo y negativo dependiendo si está a favor o en contra. ¿Ya? Y con todo ese resultado ya tenemos el resultado neto de la gestión. Ya, entonces, estas cuentas que yo les he mencionado están en el manual, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a ver acá. Entonces, por eso les decía que es muy importante que ustedes tengan el manual. A ver, creo que hay alguien más. Ya, ok. Acá, miren, tenemos, por ejemplo, los gastos financieros, ¿sí? Los gastos financieros estarían compuestos por los intereses que nosotros vamos a ganar, ¿ya? Perdón, los intereses que nosotros vamos a pagar por conceptos de depósitos, cajas de ahorros. Les decía que muchas instituciones financieras lo que hacen es captar ahorros del público a través de cajas de ahorro, de PFs, ya operaciones de cuentas corrientes. Entonces, generan intereses, que son obligaciones que tiene que pagar porque hay un contrato y un compromiso entre la institución financiera, ya, entre la institución financiera y el consumidor financiero, ya. Entonces tenemos, miren, cargos por las obligaciones que se tiene con el público, tal vez un crédito hemos solicitado a alguna institución fiscal o algún banco, entonces hay que pagar un interés, entonces ahí está los gastos que nosotros vamos a tener, entonces hay fondos que prestan para apoyar al sector productivo, entonces el BCB también en algunas ocasiones ha prestado a las instituciones financieras para cubrir algunas obligaciones, sí, todo con el fin de que sea solvente ya el sistema financiero. Sí, entonces tenemos todo eso ya
Entonces, eso estaría compuesto los gastos financieros. Entonces, tenemos el capítulo 400 de gastos, tenemos ya los gastos financieros, que sería el grupo. Todos estos que ustedes ven acá son grupos, ¿ya? Son grupos que corresponden a dentro del grupo van a encontrar distintas cuentas. Entonces, van a resumir todo lo que ha pasado dentro de la institución financiera, qué gastos han generado, qué ingresos han generado. Entonces, una institución financiera, como les decía, va a tener gastos, ¿sí? No funciona como una empresa productiva donde su costo variable sería su costo de ventas, ya. Entonces, acá hablamos de ingresos financieros y gastos financieros. Entonces, inicialmente estamos hablando, entonces, todos estos ya les estoy diciendo que son grupos, ya son grupos que están ya inmersos acá, ¿sí? Y dentro de cada grupo hay cuentas y hay subcuentas que se van a ir generando. Cuando ustedes han desarrollado la lectura de la nota de los estados financieros, han encontrado varias cuentas y varias subcuentas internas de cada uno, ¿no? Miren, por ejemplo, cada uno de estos aspectos de estos grupos están desarrollados. Ahí te dice en qué inciso. Ya, por ejemplo, los gastos financieros, si nosotros nos vamos al 8Q, ya, a ver, vamos a bajar un poco hasta abajo. Obligaciones con el público, activos. Estamos ahorita en el pasivo, ¿no? Aquí está, ingresos y gastos financieros. Ya miren, los gastos financieros son los cargos por obligaciones con el público, con obligaciones a entidades financieras que deben, los intereses que se está pagando, por comisiones generadas. Ya, miren, todas esas cuentas, estas tres, ustedes la van a encontrar, porque son cuentas internas dentro de este grupo que están acá. Aquí están los cargos por obligaciones, los cargos con instituciones, ¿no? Entonces, todas las cuentas las van a encontrar. En algunos casos, como les decía, depende de la contabilidad, si le cambia un poquito el nombre, pero al final es lo mismo, ya, pero es raro. Generalmente la mayoría de las instituciones trabajan casi con los mismos nombres. Ya, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Cartera bruta, algunos en el estado de situación patrimonial lo incluyen, pero no lo ponen, digamos, ¿no? Entonces algunos solo lo ponen cartera. Ya, entonces esos son los detalles que deben tomar en cuenta. Ahora, si seguimos revisando, por ejemplo, acá, ya nos vamos a ir a revisar el plan de cuentas, ya. Entonces ya sabemos que los gastos financieros es un grupo y tiene cuentas internas, ya según lo que haya realizado la institución financiera. Entonces nos vamos a ir al siguiente grupo. El siguiente grupo es ya los cargos por diferencia de cambio y mantenimiento de valor. Esto puede ser a favor como puede ser en contra. ¿Qué se refiere? O sea, la diferencia puede ser positiva como puede ser negativa. En este caso, si se han realizado ajustes, ya sea con obligaciones, saben que nosotros a veces podemos cometer algunos errores, se pueden generar diferencias de cambio, entonces va a haber ajustes, ¿no? Va a haber ajustes que nos van a favorecer o ajustes que necesariamente van a ir en contra nuestra, ¿no? Que debemos pagar un poco más, ¿ya? Entonces, estos cargos por diferencia de valor y mantenimiento de valor se van a situar, a ver, voy a volver al estado de ganancias y pérdidas, era la página 28, creo, a ver, denme un minutito. Ya, entonces miren, acá tenemos los gastos financieros que se han generado y ahora estamos hablando
del ajuste por diferencia de cambio y mantenimiento de valor. En este caso es negativo, o sea, la institución financiera debe cancelar ese ajuste que se ha generado, pero en algunos casos va a ser positivo. Entonces vamos a encontrar también esta cuenta en lo que es otros ingresos, si es que se da el caso que sea positivo. Ya, entonces más adelante igual lo vamos a ver. Ya, entonces miren, internamente va a tener sus cuentas, ya. Ahora acá, si revisamos en la memoria, igual especifica de dónde, bueno, en la última parte va a decir de dónde ha salido, pero como les decía, es un ajuste interno que se va realizando, ya. A ver, vamos a seguir. Entonces, nos vamos al siguiente grupo. Están todas las cuentas que se pueden utilizar. Tenemos los cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos. Entonces, ahí, por ejemplo, miren, esto va a ser ya egreso o gasto va a ser, se va a ubicar acá. Si cargos por incobrabilidad, esto va a ser en negativo y esto va a ser positivo. A veces cuesta generar el tema de recuperación ya de la cartera de créditos, entonces vamos a gastar en generar cobranzas, en distintos gastos para poder cobrar y recuperar el dinero prestado. Aparte de eso, también muchos de los activos van a ir perdiendo valor. Entonces, esta cuenta nos habla, perdón, este grupo nos habla exclusivamente de eso y va a tener sus cuentas internas. Ya, por ejemplo, miren, para el tema de incobrabilidad, ya para el tema de pérdidas, castigo de algunos productos financieros, ya pérdidas por disponibilidades. Entonces, todo eso va a estar incluido en ese grupo, ya. Y tenemos otro, que serían otros gastos operativos. A veces nosotros generamos ganancia ya por el tema de pago de servicios, ya envío de giros, transferencias, distintas operaciones. Entonces, eso va a entrar en los gastos operativos. Entonces, ustedes se ubican acá, vamos a tener otros ingresos, perdón, otros gastos operativos, ya entonces comisiones que nosotros paguemos. Entonces, los ingresos que generemos van a venir acá, pero lo que nosotros paguemos va a venir acá, los gastos operativos que se vayan generando, ¿no ve? Entonces, a eso me refiero. Entonces, para eso es ese grupo. Ya, ahora vamos a seguir revisando, nos vamos a ir al otro grupo. Tenemos los gastos de administración. Saben que el tema de administración es muy importante porque ahí está el pago de planillas de los trabajadores, los honorarios, refrigerios, capacitación, viáticos. Entonces, va a ser el gasto mayor que va a tener la institución. Entonces, eso está ubicado en este grupo, ya, y miren, ahí está todos los gastos de personal, servicios que se hayan contratado, por ejemplo, auditoría externa, servicios de limpieza, seguros si es que se tiene, ya, entonces, comunicación, teléfonos, correos, tema impositivo, los impuestos que se va a cancelar, ya, mantenimientos, reparaciones, las depreciaciones de los bienes de uso, las amortizaciones de los cargos. Entonces, todo eso, miren, está ingresando en lo que es gastos administrativos. O sea, van a estar en este grupo, justamente acá. Y si nosotros queremos ver qué cuentas se han utilizado, nos podemos ir, obviamente, hasta la parte final, ya donde vamos a encontrar si, un detalle más profundo de qué gastos administrativos se han realizado. Entonces, a ver, ahorita vamos a revisar. Creo que sí me he adelantado mucho. Y entonces, a ver, ahí creo que ya teníamos, ¿sí? Aquí está, ¿no? Los gastos de administración. Miren, varias cuentas se están utilizando. El total de los gastos de administración, ¿sí? Obviamente ahí va teniendo un pequeño detalle más de los gastos que se han realizado para que se pueda tener, sí, una idea en qué se está gastando, ¿ya? Porque como les decía, es el gasto más fuerte que se tiene en la institución, entonces, por lo tanto, ya se debe cuidar de que no sea muy elevado. Ya ahora ahí tenemos los otros ingresos operativos y los otros gastos operativos que se han generado, ya ahí especificando igual
ya de dónde ha salido ese monto, ¿no? De los otros gastos operativos, ¿sí? Bueno, también ya aquí están los cargos por incobrabilidad, desvaloración de activos, qué cuentas se han utilizado, qué operación se ha realizado en realidad en la institución, ya. Y bueno, seguimos revisando, ya para ir concluyendo los gastos, tenemos el impuesto sobre las utilidades a la empresa, se aplica cuando paga, pero muchas veces las instituciones compensan, ya. Y por último, tenemos gastos extraordinarios que podrían haber, ya que no estaban contemplados en la planificación, gastos de gestiones anteriores que se están cargando a esta, ¿sí? Y por último, ya entramos a los cargos de ajuste por inflación, que como les decía, puede ser positivo o puede ser negativo. Negativo si es que nosotros vamos a pagar. En este caso, nosotros, si hacemos un ajuste, ahí va a figurar la cantidad que nosotros nos corresponde cancelar. Ya si es cero, quiere decir que no se han hecho ningún ajuste. Ahora nos vamos a los ingresos, lo mismo, tenemos el capítulo ingresos, que es el 500, ya. Y después de eso vienen ya los grupos, ¿sí? Y todos los grupos que vamos a hablar, los grupos son los que terminan en 0, 510, 520, 530, 540, ya para los que nos están ubicando un poco. Y las cuentas son las que terminan en números, del 1 ya 2, 3, 4 y demás. Y las subcuentas son las que van a encontrar números como este, ¿no? Y entonces, de esa manera, como les decía, vamos dividiendo, ya eso lo hemos aprendido desde el inicio, ya entonces lo mismo, nos vamos a ir nuevamente al estado de ganancias y pérdidas, ya. Entonces, como les decía, empleen el manual hasta que se vayan acostumbrando, luego van a ir viendo de que automáticamente se van a ir acostumbrando los resultados, ya, o sea, las cuentas más que todo, ¿no? Entonces, fácilmente se van a ir dando, pero la clave es que practiquen, como siempre les voy a decir, la práctica. El hecho de escuchar la clase no les garantiza que el conocimiento se detenga. Puede ser que más tarde escuchen un chiste, escuchen una broma y al final se les va, digamos, la idea. Entonces, plasmen, siempre tengan un cuaderno a la mano, vayan tomando apuntes. Si he visto que muchos han impreso el manual de cuentas, obviamente no en 2 hojas o 2 páginas, perdón, 2 hojas en una página, entonces ya se ven la manera, o en papel reciclado, digamos, ¿lo ves? Sí, entonces ya ven la manera para tener el material disponible, porque como les decía, si solo se concentran en escuchar, digamos, la clase, la concentración dura 20 minutos, ya hemos pasado más de 20 minutos, entonces en algo se tienen que estar distrayendo. Sí, entonces, como les decía, si no están a la mano, ya con apuntes, no van tomando apuntes, háganlo. Si es que no han hecho, hay clases, las clases grabadas, tengo entendido que están subiendo a YouTube. Ya hay 2 personas del grupo que están subiendo, el grupo de cuenta de bancos. Ya entonces vuelvan a verlo, pero esta vez ya imprimiendo el manual de cuentas o teniéndolo a la mano, digamos, paralelamente. Sí, entonces, como les decía, desen métodos, no sigan con lo mismo, ya traten de ver la mejor manera de ir captando la información que les estoy diciendo. Va a ver que todo lo que les estoy diciendo al final después les va a servir, ya, y no les estoy hablando cosas que no, o sea, no tienen sentido. Ustedes cuando quieran analizar una institución financiera y no conocen las cuentas, no saben de dónde, no saben a qué se dedica, no saben dónde van las cuentas, van a tener mucha dificultad. Ya como les decía, si quieren hacer cosas importantes, si digamos quieren llegar a ser un analista de riesgos y de pronto quieren trabajar como auditor externo, tal vez quieren trabajar en la UIF, quieren hacer políticas internas, modelos financieros para una institución financiera, quieren proponer algún plan estratégico para alguna institución financiera, quieren hacer un estudio de factibilidad. A ver, por ejemplo, muchos de los estudiantes que están saliendo de la universidad de justamente de financiera proponen hacer un estudio de factibilidad para crear una nueva agencia para la cooperativa Tantos en, digamos, Santibáñez. No conocen las cuentas, no saben
proyectar los ingresos financieros, siguen hablando de ventas, costos, o sea, arman un estado de resultados muy básico, muy tradicional, que no habla, no refleja la realidad. Entonces muchos se trancan ahí, están un año, están un poco más, incluso 2 años, a veces cambian de modalidad, se van al doble titulación, ahí tienen igual dificultades, porque en sí el aspecto más fuerte dentro de la carrera es el sistema de intermediación financiera. Entonces, es por eso que estamos haciendo mucho énfasis. Yo les estoy casi diciendo que, o sea, sugiriendo de que aprendan, vayan, practiquen, porque sé que les va a servir al final. Ya, empresas grandes no las hay acá en Bolivia. Hay pocas empresas grandes. La mayoría de las empresas son pequeñas y muchas de ellas manejan contabilidad pequeña o tal vez ni siquiera llevan estados financieros. Ustedes van a una ferretería, van a encontrar que su contabilidad es muy básica, ¿ya? Entonces, si quieren tener éxito, es desarrollarse en una institución financiera de manera independiente, creando modelos financieros, propuestas, soluciones. Entonces, les va a ser de mucha ayuda entender cómo funciona el mercado. ¿Ya? Hay muchas áreas en el sistema financiero, ya como les decía, hay bases de datos de cartera, tecnologías de información, UIF. Yo lo digo por experiencia, yo estaba como responsable nacional de capacitaciones en una institución financiera que ustedes conocen, han debido escuchar, FUBODE, ¿ya? Entonces me encargaba de los procesos de inducción, de capacitación, contratación de personal en algunos momentos y veía muchas deficiencias. Sí había 100, 200 personas que se postulaban a un cargo de analista de riesgos, pero habían muchos vacíos en el tema de aprendizaje, ¿sí? Cosa que a veces ya uno tiene que buscar. Hoy en día ya con el tema de la pandemia se ha abierto las ventanas a poder investigar más a través del Internet. Las mismas clases que estamos teniendo son virtuales, ya, pero no implica simplemente atender la clase, implica ser autodidacta, revisar. Ahora, si tienes dudas, se generan los grupos de trabajo, apoyo, entonces, de esa manera ya siempre ustedes van a lograr los objetivos si se lo proponen en este caso, ¿no? Si dan un paso adelante más que los demás, ya, porque si se quedan junto con los demás va a ser muy complicado que puedan surgir y puedan triunfar en la vida profesional. Ya, entonces yo les digo por experiencia, sí he ocupado cargos nacionales, pero sí he tenido también varios tropiezos, varias caídas, así muy complicado, ya, pero como les decía, trato de enseñarles lo que les va a ayudar de gran manera, ¿ya? Sé que muchos me siento alguna preocupación, ¿ya? En el tema de equivocarse, ¿sí? Como les decía, sé que muchos vamos a ir al examen el día viernes y tal vez muchos por el nerviosismo o algo se puedan llegar a equivocar y se puedan de pronto fallar en el examen. Ya, obviamente yo voy a valorar todo el esfuerzo que están poniendo, el contenido. No es lo mismo ver un examen en el cual ha desarrollado todo el procedimiento y al final no lo ha cuadrado, digamos, su balance y se ha equivocado en una suma, una resta. A ver otro examen que está vacío, que no siquiera ha intentado, que no sabe nada. Entonces, todo eso se va a valorar. Ya, y aparte, obviamente, ya para el final, yo generalmente les ayudo a la mayoría en el final para que puedan también desenvolverse ya y tratar de ganar unos puntos extra. Entonces, generalmente en la parte final es donde más les doy una mano, ya, pero demuestren que están aprendiendo, esfuércense, como les decía, me gusta presionarles, exigirles y al final siempre me gusta tenderles la mano porque sé que es una materia clave que les va a servir de mucho, ya en el desarrollo de su carrera, imaginen trancarse, digamos, ¿no? En esta carrera, perdón, en esta materia, entonces yo siempre les voy a tender la mano, pero generalmente les tiendo al final, cuando veo que están demostrando que sí, se están esforzando y demás, ya entonces no se rindan hasta el final,
Si hablan con sus compañeros, sí he tenido un alto nivel de aprobados, pero no quiere decir que les he regalado la materia. Sí han sido un grupo que ha aprendido bastante, al igual que ustedes, así han sufrido o algunos rápidamente han captado. Ya entonces hay distintos niveles, ya, pero como les decía, al final han tenido mayor base, ¿sí? Y muchos de ellos me lo agradecen cuando nos topamos al finalizar la carrera, ya entonces tienen ya idea y hacen buenos proyectos, buenas monografías. Entonces, por eso la exigencia, ¿ya? Ahora, véanlo de esa manera, ya como recomendación. Entonces, eso es lo que yo les mostraba. Ahorita les estoy mostrando el manual de cuentas. Estamos revisando todos los ingresos. Justamente están acá, ya los ingresos financieros, los grupos, todos los que terminan en cero son los grupos, estos son los capítulos, entonces ahí están los ingresos financieros, ¿no? ¿De dónde gana una institución financiera? Ya gana generalmente, les dije, de los intereses. Ya ahora realiza inversiones, ya donde o sea, tienen un rendimiento, una ganancia, intereses que ganan, a veces cobran intereses penales a los que no están pagando, adicionales. Entonces, todos los intereses, miren, por ejemplo, acá nomás, si hablamos de productos de cartera vigente, miren, todos los intereses, ya sean por créditos, préstamos hipotecarios, entonces, todo por eso gana una institución financiera. Y si analizan, gana bien, ¿ya? A ver, hagamos un análisis para que puedan entender un poco más. A ver, imaginemos un crédito de vivienda, ¿ya? Que le he prestado a este señor, digamos que se llama Juan Pérez, 50.000 bolivianos, solo 50.000 bolivianos. El interés que le estoy cobrando, digamos que es el 15% anual. Calculemos cuánto es 15% anual. 7.500. Le he dado por 10 años. 75.000 voy a ganar en 10 años distribuido 7.500 cada año. Ahora, no solo Juan Pérez está sacando un crédito. ¿Cuántos clientes tiene una institución financiera? Tendrá por lo menos unos 1.500 clientes. Tiene más, obviamente estamos hablando de 1.000.000 incluso de clientes. Entonces, miren, la cantidad de dinero que se hace, obviamente esto también va a tener gastos financieros, ¿no? Entonces, por eso, cuando les muestro estos datos, ya no estamos hablando de pequeñas cantidades, estamos hablando de grandes cantidades, estamos hablando, a ver, voy a ampliar. Miren, 385 millones ha generado crecer en un año, ¿sí? Y ahora no les estoy diciendo con esto de que ustedes se dediquen a abrir su institución financiera. Pueden hacerlo, pero necesitan bastante información y necesitan cumplir toda esa normativa que exige la ASE, ¿ya? Y como se manejan grandes cifras, también se tiene que conocer la normativa, porque las multas son bien fuertes, 40.000 UFB, 50.000 UFB, solo por un retraso. Imagínense que yo hago las cosas a última hora y de pronto tengo que enviar a las 3:30 al BCB y ahí se vence el plazo y mi computadora, pum, se cuelga. Le entra un virus hasta que me vaya a la otra computadora, hasta que se inicie todo eso, se va a hacer 3:45 y envío el documento. 15 minutos, pues 15 minutos de retraso, la institución tiene una multa ya de 25.000 UFBs, ¿sí? Entonces, ¿a quién le va a encargar? Obviamente, me imagino que a mí una parte, digamos, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, ya se maneja bastantes cantidades de dinero, hay que entender cómo funciona, cómo se va manejando ya las instituciones financieras. Ya incluso, miren, estamos hablando de crecer. Crecer es una IFD, es una institución financiera de desarrollo. Ya si ustedes verían el caso de Banco Unión, el caso de Banco FIA, entonces estamos hablando de grandes montos de dinero y les estoy mostrando de que se gana por el interés. Por eso hay muchas instituciones microfinancieras que se abren, pero que no tienen licencia o no logran cumplir los requisitos que exige la ASFI. Por ejemplo, he conocido algunas como, a ver, Finisap, Proesa, hay otras microfinancieras, digamos, ¿no? Que se están dedicando
al tema de prestar dinero, ya, porque ven que hay un gran negocio en eso. Pero, como les decía, ya, muchas veces se corre el riesgo de que esta institución quiebre y al final se desaparezca. ¿Y cómo se soluciona? ¿No? Entonces, por eso la ASFI controla bastante que no se abran microfinancieras y que solo trabajen las instituciones financieras en el mercado. Entonces, estamos hablando de una institución solvente. Solo gastos administrativos. Miren, 12 millones en gastos administrativos, en todos los trabajadores que tiene esta institución, ya que es una cooperativa. En este caso, miren, en Crecer son incluso 231 millones. Estamos hablando de bastante dinero que se va en sueldos y salarios, en lo que son gastos, servicios y demás, ¿no? Entonces, estamos hablando de que sería el sistema más solvente que existe en este momento, ya donde muchos de ustedes como profesionales quieren ir a trabajar, muchos van a hacer su emprendimiento, pero no podemos hablar de ingeniería financiera si no hablamos del sistema de intermediación financiera. ¿Ya? Pueden poner las consultas en el chat, lo voy a ir respondiendo, termino la presentación, ya estoy terminando de revisar los ingresos y gastos. A ver, creo que hay una persona más, lo vamos a habilitar. Bueno, hay algunos que entran con nombres, digamos, no sé si son personas del grupo o no, pero bueno, no hay ningún problema ya en poder incluir a otras personas, ya, pero como les decía, ya hay varios ingresos, ¿no? Miren, ingresos de gestiones anteriores, ingresos extraordinarios, es recuperación de activos financieros, ingresos operativos. Entonces, todo eso, para que ustedes se den una idea más clara, es a través del manual de cuentas. Ya, entonces, todo esto gana una institución financiera. Ya me voy a ir a otro grupo, ya me voy a ir al grupo 520, ya, y por lo menos acá tengo abonos. Miren, ¿se acuerdan que les decía diferencia de cambio y mantenimiento de valor? Puede ser también positivo, ¿no ves? Si la diferencia es a favor, sería abono en este caso. Muchos ya no lo ponen, directamente le ponen diferencia y le ponen positivo. Ya en este caso la diferencia de cambio y mantenimiento de valor es negativa, entonces quiere decir que es un gasto. Ya, entonces puede ser positivo como puede ser negativo. Ya, si revisamos el otro grupo, ahí está de dónde viene. Recuperaciones de activos financieros, algunas recuperaciones, se ha disminuido la previsión, tal vez un cliente ha pagado, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan que porque si el cliente baja de calificación hay que previsionar, pero ha venido ese cliente y ha dicho voy a cancelar todo mi crédito, me ha ido bien este mes, ¡pum!, cancela todo su crédito y toda esa previsión hay que recuperar, ¿no? Entonces va a ser un ingreso que se va a generar para la institución financiera. ¿Ya? Entonces, nos vamos a el siguiente grupo, ¿ya? Y está entonces cuando recuperamos las previsiones, entonces estamos felices, digamos, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando era asesor de crédito, estoy hablando hace unos 10 años, ya cuando venían mis clientes que estaban en mora, sí, uy, o sea, te sentías feliz, era como un alivio, digamos, ¿no? Sí, porque ya a nosotros generalmente cuando somos asesores de crédito nos dan por comisiones, o sea, aparte de ganar el sueldo, que en ese entonces estaba ganando unos 4.000, 5.000, ya recibías o sea, por recuperación de mora, ya un cierto porcentaje más, entonces teníamos unos bonos adicionales, ¿no? Entonces, de esa manera va funcionando, o sea, es importante que los clientes que están en mora se vuelvan a recuperar, ya, se vuelvan a normalizar. Sí, por eso impuestos, si es que ustedes han escuchado recientemente, ha salido la ley 1448, donde se han dado cuenta de que hay muchas personas que han incumplido facilidades de pago, que están en situación de mora, ya en el servicio de impuestos, entonces les están dando la oportunidad hasta octubre de que puedan regularizar y puedan normalizar, en este caso, ya su situación económica. Entonces son alternativas, pero ya son decisiones de otros entes. Ahora, hay otros ingresos operativos como comisiones que se pueden dar por giros, por el tema de cheques que se generan. Por ejemplo, el cheque certificado es cuando nosotros le ponemos un sello al cheque y nos garantizamos que existen los fondos disponibles. ¿Ya? Entonces eso lo van a ver en contabilidad, cheques certificados, y nos pagan una comisión por
ponerles ese. Ya, entonces miren, hay bastantes comisiones que vamos a ir ganando, entonces esos son otros ingresos que tenemos. Ya. Después de eso tenemos los ingresos extraordinarios. Ya imagínense que de pronto tenemos un alquiler ya de un ambiente, entonces eso nos está generando otro ingreso extraordinario. O el alquiler, hemos alquilado a lo que es, somos una cooperativa y hemos alquilado a lo que es FEDECAP, a la Federación de Cooperativas, nuestro auditorio, y nos han pagado, nos han dicho su auditorio es grande, le vamos a pagar tantos, entonces son ingresos extraordinarios que no estaban contemplados en la planificación que hemos realizado. Ingresos de gestiones anteriores que se pueden ir reinvirtiendo, ya de inversiones que se han realizado. Y bueno, el último que serían los ajustes por inflación, que está ubicado acá, ya como les decía, que puede ser positivo o puede ser negativo. Ya, y con eso miren, estamos cesando todos los grupos ya del estado de ganancias y pérdidas. Lo mismo hemos hecho con el estado de situación patrimonial, donde hemos revisado lo que es el activo, ya el pasivo, el patrimonio, igual están acá, ya tal vez para los que recién están empezando a entender, ya están acá, sí, entonces están distribuidos. Por eso era muy importante los links que les he enviado, que lean un poco, que vayan captando más, indagando, no se queden simplemente con el conocimiento básico, ya, entonces siempre esas recomendaciones, entonces aquí está, por ejemplo, el pasivo, entonces que este es ahorita, ya dijimos el grupo, y estos del 1 hacia adelante estaríamos hablando de las cuentas, ¿no? Y las subcuentas. Entonces eso ya ustedes ya poco a poco y me llegan mensajes, van realizando muy bien. Sí, yo les felicito. Ya hay muchos que rápidamente están entendiendo. Sí, hay otros que sí están teniendo un poco de dificultad. Entonces, siempre la recomendación que vayan un poco leyendo, revisando, resolviendo las prácticas, practicando la clase, practicando. Ya, vamos a responder algunas consultas. Después nos vamos a ir a revisar indicadores financieros. A ver, vamos a revisar el chat, algunas consultas que haya. Ya, como les decía, este tema de las cuentas de orden y las cuentas contingentes es el penúltimo capítulo que se ve en todo el plan global de la materia. Ya, es al final donde nosotros vamos a encontrar. Ahora, sí, es que por eso no les quiero complicar, es que va a encontrar, por ejemplo, en el manual de acá, ya. O sea, hay cosas que todavía tenemos que aprender, ya cosas un poco más específicas. Ya entonces, miren, me voy a ir después de, ya hemos visto ingresos, ya hemos visto gastos, nos falta ver lo que son las cuentas, nos falta ver el CAP, nos falta ver las estructuras de las carteras. Ya entonces, miren, a ver, vamos a ir avanzando. Ya, aquí, llego acá. Cuentas contingentes. Ya, entonces, estas son cuentas de acuerdo a lo que se ha generado, ya. Ahora puede ser que la institución se genere o no. Para todos los ejercicios que les he planteado, miren, está fuera del estado de situación patrimonial, ya. Aquí está el activo, aquí está el pasivo y el patrimonio. Y ahí termina. Yo les dije que no les quiero complicar, de todas maneras ahí les especifica de dónde viene, pero va a venir de estas cuentas. Ya, a ver, vuelvo al manual. Ya, entonces va a venir de estas cuentas que están acá. ¿Sí? Entonces va a haber un grupo exclusivo para las cuentas contingentes y, perdón, un capítulo y sus grupos
de dónde se está generando esas cuentas contingentes y de dónde se va a generar las cuentas de orden. Más adelante en el otro, ya, capítulo, a ver, de un minutito, ya estamos llegando acá, cuentas contingentes, ay, perdón. A ver, bajamos. Cuentas de orden, ¿no? El capítulo 800, ¿ya? Entonces de ahí va saliendo las cuentas de orden, pero como les decía, ya si no les dan, no afecta en el estado de situación patrimonial, o sea, no les voy a pedir si coloquen las cuentas contingentes y cuentas de orden si es algo que no les sé enseñar. Como les decía, les tengo que enseñar estos dos puntos, ya, como les decía, está dentro del plan global, ya, pero es el penúltimo capítulo, es casi lo último que generalmente se ve, ya por el grado de un poquito de complejidad, ya como son cosas un poco más desarrolladas, más específicas. Ya entonces simplemente lo dejo. Ya hasta aquí lo cierro. Pasivo y patrimonio y lo cierro. Y se terminó. Ya, y luego se van al estado de ganancias y pérdidas, igual en el resultado neto de la gestión lo cierro. Ya, y con todos esos dos estados armamos los indicadores financieros, como les decía, ya. Y si no tienen estos datos, no realizan el indicador, ¿sí? Solamente eso, ya. A ver, vamos a seguir. Cómo hallar el ajuste por diferencia de cambio y mantenimiento de valor. Ya les he mostrado ahorita de dónde viene, ya qué cuenta se utiliza. Ahora, en el caso, como les decía, que no hubiese, se entendería que cero, que no se ha generado. Si en el ejercicio no hay un aspecto, entonces se entendería que no ha habido ajustes. Si revisamos, acá hay una diferencia negativa, ¿sí? Acá en el ajuste por inflación no hay, no se ha generado. En este caso no se ha aplicado ninguna cuenta, por eso queda vacío. ¿Ya? El IUE, por ejemplo, igual queda vacío, así compensado. Entonces, ahorita tenemos necesariamente vacíos. ¿Ya? Entonces, va a encontrar algunos datos en los cuales no hay. Entonces, lo dejan vacío. ¿Ya? ¿Alguna consulta más? Ahorita habilito los micrófonos. Me dicen, ¿alguna duda ahorita, en ese momento? Dice, una preguntita, pero este es 444, o sea, ¿de dónde lo sacó? Eso no entiendo, dice. No te he escuchado la pregunta, estaba bajo mi volumen. ¿Puedes volver a...? Los 444 del ajuste de diferencia de cambio, eso exactamente le hice, viendo las cuentas, no sé de dónde, o sea, las cuentas que nos mostró usted, no sé de dónde, o sea, de dónde sacó los 444 que hay ahí, digamos. Ya, este ajuste es un dato que cada institución nos da. En este caso, miren, ya no les he dado en el ejercicio, entonces lo que tendrían que haberlo hecho simplemente es no utilizar y tendrían cero, ya, porque miren, cada dato que está desarrollado incluye lo que es el inciso. En este caso, si ustedes revisan toda la memoria anual, va a encontrar justamente ahorita no sé en qué página, pero va a encontrar que dice se hizo un ajuste de diferencia, pero tienen que revisarlo casi todo, digamos, ¿no? Desde acá hasta abajo va a encontrar justamente este dato, pero es en la memoria anual. En algunos casos, cuando hacemos el examen, ya yo les doy este dato, ¿sí? O sea, les digo 450 y para la gestión 2000 tantos es 24, digamos, ¿no? Positivo o negativo, siempre les doy. ¿Ya? Pero en este caso, obviamente, sí han debido realizar el ejercicio, pero lo correcto es no hay en este caso. Entonces tendría que ser cero y eso va a generar una variación en el resultado neto de la gestión. Eso tendrían que haber realizado. Ahora, si lo han colocado porque han revisado, yo les he dado también esto como solucionario, o sea, ya el producto final,
Entonces, si lo han colocado, igual es válido, digamos, ¿no? Entonces, simplemente ponen un asterisco acá y acá detallan que no se encuentra el dato, ¿ya? Y listo, sería cero, ¿no ves? Se entendería como línea en este caso. Ya, entonces, ambos son válidos, ¿no? Si han colocado la línea, que se entendería cero, o necesariamente ya han colocado directamente el resultado final, entonces, igual es válido, ¿ya? Es una práctica, como les estaba diciendo, pero este dato se incluye en toda la memoria anual. Si lo van a revisar de pieza a cabeza, van a encontrar este datito. Si una línea está específica, no tengo ahorita el dato de la página, pero está en una línea. ¿Ya? ¿Alguna consulta más? Licenciado, ¿Cartera es lo mismo que cartera bruta? Sí. Hay muchas concepciones, O- hay muchos vacíos, te comento, ¿ya? Pero sí, se maneja como sinónimos, cartera y cartera bruta, ¿ya? Entonces, hay muchos que dicen, no, pero la cartera debería ser solamente la vigente y nada más, digamos, ¿no? Entonces, hay distintas posiciones, ¿ya? Pero es el mismo. Ya cartera es lo mismo que cartera bruta, ¿ya? Porque se le está restando, en este caso, las previsiones y se está tomando todo, la cartera, incluido los vencidos, de programados, ejecución, o sea, estamos hablando el concepto real de cartera bruta, ¿ya? Entonces, trabajen de esa manera, cartera bruta igual a cartera es lo mismo. ¿Ya? ¿Alguna consulta más? Dice, lo digo porque en el banco económico pasa de que, o sea, cartera es distinto a cartera bruta. O sea, cartera bruta solamente sería hasta las reestructuraciones o la cartera reprogramada, diré. Y cartera vendría a ser todo Ya, con las previsiones, según lo que se ponía en el ejercicio del banco económico, ¿no? ya. Mira, si nosotros trabajamos exactamente, es como la Constitución Política del Estado, ¿no? Es la madre de todas las leyes, ¿ya? Entonces, en este caso, o sea, lo más elemental, manual, el manual de cuentas de entidades financieras. Entonces, como te decía, hay distintos criterios, no te podría decir que no, de esta manera se trabaja y demás, ¿ya? Entonces, miren, si revisamos el manual, ya el término cartera bruta, acá estamos con el capítulo cartera, cartera, cartera vigente, primera cuenta, cartera vencida, segunda cuenta, cartera en ejecución, siguiente cuenta, reprogramada, vigente, reprogramada, vencida, reprogramada en ejecución, productos devengados, previsiones, y entramos al siguiente grupo, ¿ya? Entonces el término cartera bruta en sí no existe ya en el manual de cuentas para entidades financieras. En el pasado sí se utilizaba, ya en otros países también se utiliza, ya. Por eso van a encontrar varios conceptos que dicen cartera bruta, o sea, de distintos autores, pero si nos referimos así precisamente al manual de cuentas, solo existe el término cartera, por eso van a encontrar ya en acá. A ver, me voy a ir arriba.
cartera. ¿Lo ve? Ahora, como les decía, ya, hay algunos que utilizan adicionalmente de otra manera la interpretación. Ya, pero para no confundirles, miren ahorita, aquí está haciendo una nueva subdivisión. Ya ahorita les voy a explicar de eso. Ahora miren acá, me voy a ir justamente acá. Acá solo se utiliza un término que sería cartera, ¿sí? Que sería la sumatoria de todo lo que es la vigente, vencida, ejecución, las de programada, los productos devengados y lo que es las previsiones les estamos. Aquí tenemos la cartera total, ¿sí? Entonces todo menos las previsiones, cartera total, ¿ya? Ahora, si nos vamos acá nuevamente, ¿sí? Acá se emplea como una subcategoría que no existe en el manual de entidades financieras. Ya, entonces es como un adicional que se está haciendo. Ya, de pronto esto puede servir para alguno de los indicadores, pero lo ideal es que se tome en cuenta con lo que es cartera, porque ya les he mostrado que esto no existe, pero se está haciendo. Ya, o sea, se está haciendo un adicional, entonces no les estoy pidiendo que se calcule nuevamente este monto, ya, sino directamente trabajemos con este, que sería la sumatoria de la cartera vigente, vencida, ejecución, las de programadas, los productos devengados, menos la previsión. Ya, entonces, como, a ver, terminando en conclusión, si cartera bruta no está en el manual de entidades financieras, por eso en algunas instituciones no lo van a encontrar tal como dice así, en otras sí, ya, pero el que nos interesa es este, la cartera, ya, en general. Ahora, si obviamente tienen el dato, ya, y han trabajado con este, no hay ningún problema, ya. Pero como les decía, a mí me interesaba más que trabajen con cartera porque es el dato más preciso que hay. Ya entonces, algunos, es que esto se utilizaba en el pasado, ya les estoy diciendo, ha habido varios cambios en la contabilidad, ya entonces muchos todavía manejan algunos conceptos, conceptos que se manejaban en el pasado. Ya el ASPI obviamente no se hace problema porque al final la contabilidad es la misma y este dato no afecta a nada de esto. O sea, van a ver que no se suma y no se afecta en nada. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, como no afecta, entonces, si quieres lo pones, si quieres no lo pones. Entonces, así el último criterio que se ha mantenido. Por eso no quería generarles confusión, ¿ya? Y solo manejen el término cartera, ¿ya? Entonces, con cartera nomás trabajamos. Si es que habría este dato más, solo cartera, ¿ya? Espero haber aclarado su duda, pero sí hay, no podemos decir que es un estándar para toditos, ¿ya? Lo único que nos podemos basar es el manual de cuentas para entidades financieras, que es la última palabra, ya. Como les decía, en el pasado sí habían algunas cuentas que se han ido quitando últimamente, que ya no se utilizan, no se han visto necesarias, como este dato, por ejemplo, cartera bruta, no es necesario, digamos, ¿no? O sea, no afecta al estado financiero, que es el estado de situación patrimonial. Entonces, es indiferente si lo pones o no lo pones en este caso, ¿ya? ¿Alguna consulta más para irnos a la práctica? Sí, miren, me dicen en el dato de los indicadores, cartera bruta sería el dato de cartera. Ya, no va a haber mucha variación. Si nosotros notamos la cartera bruta y la cartera vigente va a variar máximo un punto, digamos, ¿no? Que no sería tan relevante en sí para el resultado final.
Entonces, si han utilizado ya en el indicador, a ver, me voy a ir justamente a los indicadores. Acá hay unos indicadores que sí he visto que hay cartera bruta. Ya. Ya. Si acá han utilizado cartera bruta, está bien. Pero lo ideal es que ustedes hubieran utilizado el de cartera, ya que es un dato más preciso, más completo. ¿Ya? Pero como les decía, si han utilizado, obviamente está bien, no hay problema. Ya, la mayoría de las IFDs y algunas instituciones sí incluyen este término, ya, pero como les decía, lo correcto que se está manejando actualmente, porque el manual que les he mostrado es actualizado, en ninguna cuenta han visto, ningún grupo han visto el término cartera bruta, ya, entonces solo se maneja cartera, o sea, es así directamente el indicador correcto en este caso, ya. Pero si han utilizado el otro, no hay problema. Estos indicadores son comparativos para saber cómo le está yendo a la institución en relación a los otros, digamos, ¿no? Entonces no afectaría en nada. Pero sí es cartera, ya que se utiliza. Ya por eso les decía, cartera bruta es lo mismo que cartera, ya para tratarles de no confundir, ya la existencia de este término más que se utiliza, ¿ya? Ok. A veces algunas cosas, cuando se tiene mucha información, puede generar confusiones si no se tiene la idea completa o la idea clara, digamos, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna duda? Me dicen, ya como les decía ahorita, les estoy aclarando, estos son los momentos para aclarar. A veces me escriben a las 9 de la noche, 10, luego de terminar el curso yo estoy igual dictando posgrado, entonces tengo, bueno, casi todo el día estoy con clases y administrando un proyecto más, entonces el tiempo es en clase, o sea, tienes que consultar, tratar de consultarme en clase, sí les respondo, ya, pero a veces tardo un poco, ya por el tema de que, bueno, o sea, no, in situ no les puedo porque estoy en las noches más que todo, estoy en otra ocupación, ya. A mediodía igual casi no les respondo porque estoy almorzando con mi familia, entonces es complicado. Pero sí en la mañana a veces siempre me saco un espacio para responderles las consultas ya que puedan tener. Entonces, estos indicadores en global, ya que ustedes están viendo, esto más voy a terminar, voy a responder las últimas preguntas que tengan y después nos vamos a una práctica ya que vamos a realizar, ¿sí? Ok, entonces tenemos la estructura de activos. Esto es casi como, en resumen, es esto que les voy a mostrar. Ya, esto, bueno, les voy a mostrar simplemente porque es algo que no lo vamos a realizar. Son análisis verticales, horizontales que me sirven para ver las cuentas, ya, y ver qué cuentas tienen mayor composición que otras, ya. Por ejemplo, miren, toda su cartera corresponde al 82% de todo el activo, ya. Otra cuenta que tiene alta es las inversiones temporarias, o sea, esta institución está realizando muchas inversiones temporarias y en cajas de ahorro de PEFES está la tercera cuenta, ¿ya? Sus previsiones son altas, el 2018 era 5,81, pero miren, está aumentando ya secuencialmente, o sea, quiere decir que no están pagando algunos clientes, ¿no? Entonces, para eso no sirve, entonces simplemente se ha dividido la disponibilidad en el total activo. ¿No ven lo que han hecho acá? Lo que se ve en los indicadores, eso se ha hecho y con eso se va viendo, ¿no? Entonces vemos que la cartera es el principal activo, está bien. Después de eso has realizado muchas inversiones permanentes, habría que ver qué inversión estás realizando. Tiene poca disponibilidad, temporarias también, has realizado un porcentaje leve, ya, pero como les decía, más se concentra acá. Ahora, pero Franz, ¿dónde están las previsiones? Entonces, a ver, podemos ver las previsiones, vamos a buscar. Ya miren, aquí están las previsiones,
ya, versus la cartera o cartera bruta, ya podemos utilizar ese término, no hay problema, ¿sí? Entonces vamos a ver que es 3,86, ya es relativamente un poquito alto, ya miren en otras instituciones incluso supera el 6 acá está superando el 7, ¿sí? Entonces, otras instituciones tienen más mora, como les decía. Si un banco, una institución financiera quiere ganar dinero, tiene que mantener la menor cantidad de previsión, ya, dar más créditos y captar más recursos. Ya, por ejemplo, el Banco Fácil ahorita está con su promoción de que va a sortear cada semana 20.000 bolivianos. ¿Saben por qué hace eso? Porque la gente entonces confía y dice, ese sorteo tal vez voy a ganar, entonces va y deja su dinero, digamos, ¿no? Entonces tiene ya harto dinero y ese dinero lo va a ir prestando, o sea, no le va a faltar la liquidez para prestar dinero. Sí, entonces ya con sus asesores de crédito van ofreciendo distintos tipos de créditos. ¿Ya? Entonces, para eso es la composición, ¿sí? De la estructura de activos y tenemos la estructura de los pasivos. Hay que ver dónde está concentrado mi principal pasivo. Y si nosotros vemos, miren, el principal pasivo es las obligaciones con el público. Esto es de la cooperativa San José de Punata, ¿ya? Miren, ha bajado, ¿sí? Estaba en 75, ahora se encuentra el 2019 en 73 y el 2020 en 73,74. Entonces, quiere decir ya de que están bajando la captación de ahorros, de EPFs, ¿no ven? Entonces, hay algún problema, la gente está retirando su dinero de sus cajas de ahorro, ¿no? Entonces, habría que ver ya algunas estrategias para captar nuevos clientes que dejen su dinero y demás. Tenemos otras cuentas por pagar, habría que analizar qué cuentas por pagar son, ¿sí? Si son a corto plazo, largo plazo y demás. Si vemos el patrimonio, igual ahí vemos la composición, las reservas. Las cooperativas tienen lo que son reservas, ya para el tema de capacitación, para el tema de educación y otros más que beneficien a sus socios. Saben que una cooperativa trabaja con socios. Entonces, siempre va a ser un poco el más elevadito que se va a ir manejando. ¿Ya? ¿Por qué sería el más elevado? Porque muchas cooperativas no hacen, o sea, de todas sus utilidades, ya un buen porcentaje, estamos hablando de casi el 15%, se va netamente para las reservas. Entonces, muchas cooperativas no hacen educación o capacitan mucho a su personal, entonces no van gastando esos recursos y se va acumulando lo que está pasando acá. ¿Ya? Eh, Seguimos revisando los indicadores, tenemos la calidad de la cartera, hay que ver, por ejemplo, miren, acá de esta institución tiene alta cartera vigente, entonces está bien, ya carteras de programadas, se hace programado, en relación a la vencida y ejecución, hay más hartos de programado, ¿ven? Entonces podemos analizar eso, ¿sí? Lo mismo, entonces vamos viendo la liquidez ya también. Siempre es favorable tener dinero disponible para cubrir las obligaciones a corto plazo. La solvencia, ver nuestro patrimonio en relación a nuestro activo, qué porcentaje compone, cuánto estamos nosotros teniendo aporte propio en relación a todas las cosas que tenemos. Ya entonces nos va mostrando eso. Ya, el CAP está pendiente para cálculo, lo vamos a hacer, porque si hubiéramos aprendido el CAP más, eso tendría que entrar en el examen, ¿no? Pero no quiero complicarles, ya, porque primero tenemos que aprender las estructuras de las carteras, las calificaciones, ya, y el capital regulatorio, esos tres aspectos, y recién vamos a poder calcular el CAP, ya. Bueno, la estructura financiera, cómo está compuesto, el activo productivo y productivo, lo que les decía, ya la rentabilidad, cuánto está ganando esta institución. Entonces, miren, hay niveles de rentabilidad, ¿no? Respecto al patrimonio, ya el tema de los ingresos, ¿sí? Estos son como los márgenes, el margen operativo, margen bruto, digamos, ¿no? Entonces, para ver cuánto está ganando, ya respecto a los activos, los ingresos, cómo se han movido. Hay alguien creo que quiere entrar.
Bueno, de todas maneras, como les decía, los que no pueden ingresar, ya, como les decía, hay clases grabadas, he visto en YouTube, por lo menos de 2 personas, ya, entonces ustedes coordinan ya y se pueden pasar el link y ver las clases mientras dura. Y obviamente siempre les pido que se descarguen, no sé, que les pueda servir ya para más adelante, tal vez retroalimentar, ya cuando ustedes decidan o formen parte de una institución, ¿no ven? Obviamente, ya. Entonces, los indicadores más importantes, si hablamos, es el CAP, luego viene el split financiero, los gastos, porque se nos puede disparar los gastos. ¿Saben lo que ha pasado en la pandemia? Muchas personas no han pagado sus créditos, entonces no había ganancia por el tema de los intereses. Cada mes habría que cubrir la planilla. Entonces, miren, se han hecho recortes en el tema del personal. Muchos bancos se han dado cuenta que estaban pagando mucho a sus asesores de crédito, entonces han tenido que recortar personal, hacer cambios, adecuaciones, entonces todo eso se ha trabajado. ¿Ya? Entonces se debe cuidar ya los gastos administrativos, ¿sí? Para ser eficientes en este caso, ¿no? Ya otro indicador va con la calidad de cartera, que sería uno de los más importantes, ¿ya? Sí, la rentabilidad que le va a interesar, todos tienen su importancia respecto ya a lo que queremos identificar. Queremos identificar liquidez, queremos identificar solvencia, queremos identificar eficiencia administrativa. Entonces, dependiendo de lo que nosotros queremos buscar, el indicador va a ser el adecuado. Por ejemplo, yo quiero ver si la cooperativa está ganando, está generando ingresos para sus accionistas, entonces rentabilidad. Quiero ver si la institución es solvente, entonces solvencia. Quiero ver si tiene liquidez, entonces utilizamos. Ahora, se han dado cuenta de que estos indicadores no son casi los mismos que se utiliza para una empresa normal. Entonces, estos indicadores ya se utilizan, como les decía, netamente la ASFI lo va a utilizar. Sí. Les voy a pasar un link justamente donde van a encontrar un Excel. Ya. No lo tengo ahorita. Sí, pero a ver, voy a ver si lo tengo. ASFI indicadores. Creo que lo tengo en mi otra computadora. Ya, entonces, si les sale, les paso. Si no, les voy a pasar el link para que puedan descargarlo. Entonces, con eso pueden saber ya cómo está la institución financiera. Fuentes de financiamiento. No, ya. Ok. Ya les decía, el improductivo va a ser la cartera en mora, lo demás es productivo. Igual aquí hay un doble criterio, hay muchos que el productivo ya lo toman en parte, ¿sí? Todo lo que son las cuentas de acá, ¿sí? Y bueno, estas no las toman en cuenta, ya, pero para evitar que confusiones o malinterpretaciones, ya entonces todos los activos, según criterio de otros igual, autores, analistas, se considera de que es lo que ven celeste, ¿lo ve? O sea, la vigente más entraría, ¿no? Todo lo que es la cartera en mora entraría como improductivo, ya entonces, improductivo, cartera en mora, todo lo demás sería productivo, ya. Indicadores, ya eso ya hemos hablado. Sí, si han utilizado cartera bruta no hay problema, ya, como les decía en el pasado se utilizaba así, pero el dato más preciso es de cuenta de cartera bruta ponerle cartera, ya. Ambos son válidos, si no, no hay problema, o sea, no me voy a hacer problema en un decimal o algo, ¿no? Entonces, ambos son válidos, como les decía, pero para tener más precisión, sí es trabajar con cartera. Ya, voy a ver al grupo, al otro grupo, si hay algunas preguntas más. Si no, les explico la práctica y nos ponemos a trabajar.
Hay algunos que me preguntan por el examen. El examen ya está programado para el día viernes. Ya mañana les voy a decir las características, cómo se va a hacer la división, ya para que ustedes puedan tener. Ya dice en estado de ganancias, pues, los impuestos IVS lo tienen que sacar o solo si nos pide. Es solo si se pide en este caso. Ya sabemos que el IVA es el 25%, ya, pero muchas veces en el caso de las instituciones financieras tienen un trato especial donde hacen la compensación, por eso en la mayoría van a encontrar que está vacío, está cero, porque ha habido una compensación, ya, compensan con distintas actividades que realizan. Ahora debemos entender que, por ejemplo, los intereses, ya, que se otorgan, por ejemplo, si vos abres tu caja de ahorro y te dan y ganas un interés, se te debita el RCI, o sea, el 13%. Ya, entonces, como les decía, hay aspectos tributarios, están en una de las cuentas, han visto, no sé si recuerdan, el IVA les mostraba, ya, entonces ahí justamente va toda esa parte impositiva. Ya, pero no se preocupen de eso, no estamos hablando ahora de la parte impositiva, entonces si no les doy el dato sería cero, entendiendo que la institución financiera ha realizado su contabilidad, su parte impositiva, compensando ya tal vez porque tienen acumulado bastante impuesto general. ¿Alguna consulta más? Y nos vamos a la práctica si no hay. Dice, tengo una duda acerca de la práctica 2 del Banco Económico. El IUE no sale, o sea, no saca el 25% y no sé cómo sacaría ese monto, digamos, del IUE que ya está, ¿no?, en el Estado. Ya, ya. Ya, mira, a ustedes les han dicho tal vez, bueno, en contabilidad a veces comete el error de que el IVA es el 25% ya y listo, digamos, ¿no? Entonces, nosotros surgimos con esa idea y simplemente le sacamos el 25% ya. Pero en el IVA hay varios aspectos que se debe tomar en cuenta, o sea, puedes compensar ya. Entonces, por lo tanto, no va a ser el 25%. O sea, no es tan así matemático el IUE. El IUE tiene su análisis interno donde ya van viendo, ya que tienen para compensar, a veces tienen saldo a favor bastante, entonces lo utilizan en el IUE, ya, entonces, por lo tanto, al finalizar, no es un cálculo preciso, entonces no les va a salir del IUE, el cálculo preciso del 25% sería algún caso excepcional, ¿no? De que directamente no ha compensado, pero la mayoría compensa porque tiene saldo a favor la mayoría de las instituciones. Estamos hablando, miren, de millones que se generan, entonces la institución va a tener la capacidad para poder evitar cancelar el 25, compensando en este caso ya lo que ha ido pagando. En este caso. Todo factura la institución financiera, pero eso ingresa en las cuentas, ¿no? Que les decía en otros gastos. Ya, entonces no se va a manejar el IUE como una institución, una empresa, perdón, normal, ya directo calcular el 25 y no. Hay esas compensaciones, entonces si yo les doy el dato, lo ponen, si no les doy el dato, ya, pero no hacen el cálculo del 25%, ya. Sí, en las instituciones, como les decía, pasa eso, ya. Entonces, solo si les doy el dato, lo ponen. Si no, miren, por ejemplo, acá, este es el caso ejemplo, claro ejemplo. Acá el IUN tiene cero, entonces vos me dirías, Franz, pero no está pagando impuestos. Digamos. No es que no esté pagando impuestos, es que lo está compensando. Ya, entonces hay un trato distinto. Sí, entonces solo si es que, digamos, ya no ha llegado a compensar la totalidad, digamos, las de estado unos 1.200, digamos, entonces eso sí se tendría que pagar, digamos, ¿no? Pero las instituciones, como les decía, acumulan, ya sea por alquiler, todo eso, u otros más también, ¿ven? Y, a ver, solo un ejemplo, hacendatario, digamos, ¿no? Muchas instituciones tienen agencias en las cuales pagan, digamos, de alquiler unos 7.000 bolivianos, 8.000, entonces, y así van pagando de varias y al finalizar, o sea, les alcanza, digamos, ¿no? Para poder compensar, tienen saldo a favor. Ya espero se haya entendido. No es tan el cálculo así tan directo, ¿no?
del 25%. Ya compensa. La mayoría de las empresas también, las grandes, sí van compensando, van a ver que no es exacto el 25%, sí las pequeñas, a veces más por desconocimiento les comento qué es, pero se da de esa manera el trato del IVE, ¿ya? En los indicadores de calidad de cartera, la cartera es de programada, vencida de ejecución, ¿entre qué se divide? Ya les decía, puede ser ya entre lo que es la cartera, ¿ya? Ahora, bueno, si es que hay, divídenlo entre cartera, ya como les decía, pero en los anteriores ejercicios lo han dividido en cartera bruta, no hay problema, ¿ya? Entonces, con cartera trabajemos, es un dato más preciso, actualizado, ya hemos explicado hace momentos que no hay en el término cartera bruta, el manual, ¿ya? Entonces, ahí está el detalle, ¿ya? Por esa razón. Ahora, a ver, creo que están todas las dudas. Ya, ¿qué vamos a hacer? Miren, este documento yo enseguida les voy a pasar, ¿ya? Están las cuentas y están los datos. Hay algunos datos que no tienen, ¿no? Obviamente están en cero. Entonces, lo que ustedes van a hacer ya es armar simplemente algo bien sencillo, su estado de ganancias y pérdidas, estado de situación patrimonial, ya, y los indicadores financieros que les permita calcular, ¿no? Obviamente, si no tienen un dato, no lo calculan, ¿ya? Si tienen un dato, igualmente lo calculan. Entonces, ya como les decía, mañana vamos a hacer alguna práctica más, ya vamos a hablar, nos vamos a organizar para el examen y el viernes vamos a dar el examen. Y entonces esta práctica más la vamos a realizar, ¿ya? No es tan larga, es sencilla, entonces va a ser la entrega hasta el finalizar la jornada, entonces mientras más antes mejor, pero por lo menos les voy a dar hasta las 9 de la noche para que entreguen, ¿ya? Entonces, enseguida les paso, ¿sí? ¿Alguna duda más, ya, para que se pongan a trabajar? Lice, esta práctica puede ser hasta mañana, antes del examen, por favor. Sí, por favor, licenciado. Sí, Licia, por favor. Mañana vamos a hacer otra práctica, pero como les decía. Lice, pero puede ser hasta antes de la clase o hasta mediodía, por favor. Ya, hasta mediodía les voy a dar, ya para que realicen. Gracias, Lice. Como les decía, pero vayan realizando, practiquen, ¿ya? Sí, el examen, como les decía, va a ser un poquito complicado, solo necesariamente van a tener calculadora, ya lo que son, voy a ver si se puede proporcionar hojas, ya, si no, porque creo que sí, voy a llevar hojas. Yo les voy a entregar las hojas, el examen. Ya un paquete de hojas yo creo que vamos a llevar con mi sello. Ya. Entonces, no solamente con su calculadora van a ingresar. Ya, obviamente voy a revisar sus calculadoras, que no hayan ahí pequeñas hojitas, todo eso. Celular está prohibido, ya les dije. Automáticamente, si no han traído su calculadora, no entran al examen, su carnet también. Ya, entonces, prevean esas situaciones, no quiero que no sabía todo eso, entonces, ya tomen en cuenta eso. Ya son distintos exámenes, no va a ser el mismo, son 4 exámenes por lo menos que distintos que van a hacer, ya con distintos datos, entonces, vean esas recomendaciones, ya. Ok, ya les estoy enviando, entonces empiecen a hacer, ya como les decía, un foro más, estoy subiendo justamente, aprovechando ahorita para cargar y con eso entonces vamos a ir terminando hoy día, ya para que empiecen a realizar la práctica. Se pueden ir desconectando, no hay problema, pero antes dejen su nombre en comentarios.
Licenciado, licenciado, Dime, te escucho. licenciado, en las anteriores prácticas de Incahuasi y del banco, ¿verdad? En el estado de situación patrimonial y estado de ganancias y pérdidas, hay que escribir todos, o sea, las cuentas también, o de manera resumida como está ya desuelto. No te entiendo la pregunta. A ver, repetime. O sea, en esta anterior práctica de Incahuasi del banco, en el estado de situación patrimonial y el estado de ganancias y pérdidas, ¿hay que escribir las subcuentas más o como está resumido, digo, resuelto ya en lo que nos ha En el enviado? estado de ganancias y pérdidas solo van los capítulos, los grupos, ya, incluso no llega hasta las cuentas. En algún caso, si llega hasta la cuenta, sí, digamos, pero no, generalmente, por ejemplo, cuando les mostraba acá, la mayoría son grupos, ya, entonces solamente los grupos, ¿sí? Y las subcuentas, licenciado, entonces no. No, las subcuentas no les he pedido en ningún momento que pongan las subcuentas. Si lo han hecho así bien desarrollado, digamos, bueno, eso ya está bien, no hay problema. Pero como les decía, los códigos de grupo, sí, las cuentas también, por ejemplo, en el del balance general, perdón, el estado de situación patrimonial, ingresa la cartera vigente, cartera vencida, esos son cuentas, ¿ya? Pero la cartera es grupo, digamos, ¿lo ves? Ahora, en el estado de ganancias y pérdidas, ahí tienes ingresos financieros, gastos financieros, o sea, no hay o no hay cuentas, la mayoría son grupos, ¿ya? Entonces, eso póngalo. Ahora, si encuentras una cuenta, obviamente le pones la cuenta, digamos, ¿no? Pero ahorita, a ver, voy a compartir. Tal vez te estás confundiendo en la denominación, ¿ya? Entonces va a tener, obviamente, ¿no? Al costado, ¿sí? Su determinado grupo, ¿ya? Entonces, tal vez te estás diciendo, por ejemplo, a ver, ingresos financieros tiene su grupo, digamos, ¿no? Su código, ¿ya? Para que no se confundan, digamos, ¿no? Entonces, tiene que tener su código, digamos, ¿no? Al lado, ¿ya? Son los mismos, va a ver que son los mismos, ¿sí? Entonces, o sea, no, casi no varía, estos mismos son los estados financieros, ¿ya? Entonces, no varía, y entonces eso cuida. ¿Alguien más? Licenciado, Dime. en el Moodle, en mi caso, aún no me aparece la habilitación para subir esta tarea de la práctica de Incahuasi y del Banco Económico, Liz. Sí, en el Moodle justamente ahora lo estoy creando, ya para que puedan subir, como era para todavía para las 12 de la noche, entonces les voy a subir en este momento, ya. Justo ahora también les estoy subiendo la práctica para que puedan realizar ya la que les mostraba hoy, sí, y puedan practicar, ya. Ahora, como les decía, practiquen ustedes, ya háganlo por su cuenta. No esperen que otras personas se lo hagan o otros más, ya porque al finalizar, al momento del examen, van a tener esa dificultad. Ya entonces, al momento de ustedes de practicar, se van dando cuenta qué errores cometen y demás, ya, y van aclarando sus dudas, ¿no? Y pueden comparar si quieren, ya, más adelante ya o aclarar alguna duda, ya, pero como les decía, ¿no? Entonces, es
Ustedes tienen que hacerlo, ¿no? En el examen, ya como les decía, tienen que demostrar que saben, ¿ya? Sí, entonces cuiden ese aspecto, ¿no? Simplemente esas recomendaciones. ¿Ya qué consulta más para César? Todos sus nombres se han dejado, ¿sí? No se va a entrar con plan de cuentas, ¿ya? Si hay, claro, obviamente, ¿no? Obviamente se pone la subcuenta, ¿ya? Si hay una subcuenta, ¿no? Pero si solo hay cuentas, dos cuentas nomás, ¿ya? Entonces depende de qué tan desarrollado estén los estados financieros. Si los estados financieros están más desarrollados, entonces sí hay que incluirlo nomás las cuentas, ¿ya? Pero bueno, también como les decía, ¿no? Entonces va a depender de qué tan desarrollado se presente el estado financiero. Ya les aviso, no va a haber plan de cuentas. Las mismas hojas que vamos a entregar son las que vamos a entregar nosotros. Ya, entonces vamos a cuidar todos los detalles. Entonces, si están pensando hacer chanchulla y demás, ya no van a poder. Ya si están pensando grabar fotos en su celular o utilizar, no, o sea, ya nos las sabemos todas, ya, ¿no? Entonces, yo doy 10 años de docencia y sé necesariamente ya cómo quieren hacer trampa en este caso. Ya, entonces, como les decía, se encuentra una persona haciendo trampa, automáticamente se anula su examen. Ya, entonces, no se arriesguen, estudien, están a tiempo, practiquen, practiquen y practiquen. Ya, entonces, ya les digo de esa manera. Ya. Ok, acá quedamos, entonces vayan trabajando en, como les decía, ármense grupos de trabajo, trabajen, resuelvan varios resultados, entonces eso es la mejor manera de practicar. Vayan haciéndolo a mano, sí, ahí van a ir colocando, porque si lo hacen en Word o lo hacen en Excel, no van a tener la computadora en ese momento, ya todo es a mano, ya entonces tomen en cuenta eso, ¿sí? Ok, acá quedamos. Ya se pueden desconectar para empezar a hacer la práctica. Ya, a ver, denme un minuto, creo que ya lo he subido. Ya voy a ver si ya está. Está cargando en este momento, entonces enseguida ya la práctica está en el grupo para que puedan empezar. Sí, ya subió. Entonces, acá quedamos por el día de hoy. Hacemos práctica en clase. Ya, y acá quedamos. Hasta luego, Lice. Entonces, Entonces, Hasta mañana, licenciado.